Hola Verónica, gracias a ti y también por utilizar el por favor para tu petición. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1491, se dice que, cito, el sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. En efecto, el sacramento de la penitencia, también llamado en efecto de confesión o de reconciliación, es junto a la unción de los enfermos uno de los 2 sacramentos de curación y uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica conocidos como sagrados misterios en el cristianismo oriental, ya que el mysterion griego, usado por ejemplo en Marcos 4:11 y paralelos o en la literatura patrística para hablar de los ritos cristianos, se tradujo al latín como sacramentum, así que sacramento y misterio es lo mismo. Entonces, gracias al misterio o sacramento de la penitencia, los fieles son absueltos de los pecados cometidos después del bautismo y reconciliados con la comunidad cristiana. Ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, el simbolismo y la naturaleza de este sacramento lo toma la Iglesia de la conocida como parábola del hijo pródigo de Lucas 15, 11, 32, enseñando que la confesión no es una comparecencia ante un tribunal penal donde uno es condenado por Dios como un criminal, sino un encuentro en el salón de un banquete de bodas donde se celebra el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. De esta manera, se enseña, Dios juzga a una persona en el sentido de si ésta es capaz de sacar a la luz sus pecados. Dicho de otra manera, reconocer, exteriorizar, ¿no?, formalmente los errores cometidos. Y luego le concede la posibilidad de arrepentimiento y a través del confesor el perdón. Por lo tanto, el perdón de Dios reviste a la persona con el manto blanco del bautismo, que era la prenda requerida para participar en el banquete de bodas, ¿no? Este es el sentido simbólico y teológico. Ahora, en cuanto al origen histórico, en la Carta de Santiago o Carta de Jacobo 5:16 se exhorta a los miembros de la comunidad a confesarse mutuamente los pecados y a orar unos por otros. Esto indica que para finales del siglo I o principios del siglo II, la práctica de la confesión ya existe, aunque se produce entre los propios miembros de la comunidad. La idea de que sean los líderes de la comunidad quienes reciban la confesión y concedan la absolución viene de una interpretación patrística que se hace del pasaje de Juan 20, 22, 23, donde Jesús resucitado les dice a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Entonces, los primeros padres de la Iglesia entendieron que el poder de perdonar y retener pecados era transmitido a los apóstoles y a sus a sus legítimos sucesores, los obispos y sacerdotes, para la reconciliación de los fieles caídos en el pecado después del bautismo. Lógicamente, en una época en la que ya los apóstoles habían muerto, la parusía se retrasaba y había que actualizar el símbolo y el rito a la realidad y a las circunstancias de las iglesias. Así, nos encontramos a mediados del siglo II la idea de penitencia y reconciliación después del bautismo por los graves pecados de apostasía, asesinato y adulterio en el Pastor de Hermas, donde el obispo, el líder litúrgico de la comunidad local, declaraba que Dios había perdonado los pecados cuando era evidente que había arrepentimiento, evidenciado por la realización de alguna penitencia, y era entonces cuando el penitente era readmitido en la comunidad. La necesidad de confesarse con un sacerdote se remonta a Basilio de Cesarea, también llamado San Basilio Magno, que presentó al sacerdote como un intermediario entre el penitente y Dios para concederle al penitente, evidentemente, el perdón. Antes del siglo IV, la confesión y disciplina penitencial era un asunto público, ya que se consideraba que todo pecado se cometía no solo contra Dios, sino también contra el prójimo, porque afectaba a toda la comunidad. Sin embargo, ya para el siglo IV la confesión dejó de ser pública y para principios del siglo V, para los pecados más graves, la penitencia pública se vio como un signo de arrepentimiento. Así que este es el origen, desde finales del siglo I hasta alcanzar la forma en la que la conocemos hoy para los siglos IV y V.